la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 4, y como tenemos por costumbre, vamos a leer este único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos por habernos reunido en esta noche, Señor, porque eres tú quien nos ha permitido estar aquí, Señor. Y ahora vamos a meditar en tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El apóstol Pablo dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí hay un aspecto muy importante en la vida del creyente que se llama la glorificación. La glorificación es el momento en el que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado. Usted cuando vino a Cristo, usted fue redimido, es decir, la condena, la culpa del pecado nos fue quitada. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos todavía una lucha contra el pecado. Pero todos los aspectos del pecado de nuestras vidas serán quitados en la glorificación y se nos dará un cuerpo de resurrección. Como cristianos en esta tierra no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de circunstancias adversas o dolorosas como la enfermedad, el sufrimiento y el pecado, como decía. Pero tenemos la esperanza de que un día Dios eliminará la muerte de nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo escribe que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. El postrer enemigo. Todos los efectos serán extinguidos. Dios eliminará la muerte de nuestras vidas. Y esta enseñanza que explica esta verdad es la doctrina de la glorificación. Usted la va a encontrar alrededor de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay aspectos de la glorificación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el caso de Enoc, que fue arrebatado. También vemos que hubo un hombre llamado Elías, que fue arrebatado. Y el arrebatamiento tiene que ver con el aspecto de la glorificación. Porque recuérdese que en el cielo no entra nada inmundo, nada que se pueda corromper. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos versículos, pero un versículo clave es el que nosotros encontramos en Romanos capítulo 8, los versos 29 y 30, que dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, usted ve una secuencia, una cadena de eventos. Vemos el proceso de la salvación. El proceso de la salvación termina con la glorificación. Si usted, si yo somos verdaderos cristianos, en nuestra vida sucedieron a su favor, a mi favor, algunos beneficios, como por ejemplo la elección. Recuérdese lo que veíamos la semana pasada.
acerca del aspecto de la elección. No es que Dios escogió o eligió a unos para ser salvos o a otros para perderse. No, Dios eligió crear. Dios escogió en su soberanía, Él escogió crear al hombre, sabiendo lo que iba a pasar. ¿Por qué lo hizo? No por lo que sabía, sino por lo que Él es. Porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque Dios es justo, porque Dios es salvador, porque Dios es amor. Él escogió salvarnos, nadie le obligó a salvarnos, Él escogió salvarnos, pero Él también escogió darnos libre albedrío. Aunque el hombre, cuando el hombre debido al pecado, su libre albedrío ha sido afectado, no ha sido totalmente afectado. Pero ahí ¿quién interviene? Interviene la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Y cómo nos convence? A través de la palabra. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces mire, en su vida usted ha estado en el proceso de la elección, del llamamiento eficaz. Dios nos ha llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque el llamado de salvación es para todos, para todo aquel que en Él cree. Pero es un llamado eficaz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en su vida para que usted sea convencido y sea capturado por las cuerdas de la gracia, del amor de Dios. Y hoy usted ha entrado en la elección, en el llamamiento eficaz, y también hemos sido redimidos. En usted y en mí se efectuó la redención y se está efectuando, y podemos decir que en muchos aspectos lo que es la regeneración. Hemos sido regenerados. Ahora ese es un proceso que estamos también haciéndolo cada día. El Espíritu Santo está haciendo la obra de la regeneración en nuestras vidas. La conversión, la justificación, son algunos aspectos de la salvación. Y la santificación, que tiene que ver con la regeneración, y la perseverancia, son aspectos de la salvación que están en proceso. Por eso es que el cristiano tiene que santificar su vida. ¿Pero por qué? Porque fuimos escogidos, fuimos separados para ser santos. Por eso, mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, el verso 2, dice: a los santos y fieles hermanos de Cristo. Mire, cómo, y usted lo va a ver esto en la mayoría de las cartas de Pablo, mayormente en aquellas cartas que Pablo le escribe a las iglesias, a los santos. No somos santos por nuestras obras, somos santos por la obra de Cristo. Pero ahora, usted que ha sido separado, usted tiene que también buscar santificar su vida. Mire, todo esto tiene que ver con la salvación y tenemos que ser perseverantes. La santificación y la perseverancia están en proceso en su vida, en mi vida, en este tiempo presente. Sin embargo, la glorificación es la parte de nuestra salvación que viene en el futuro. Esto es un aspecto futuro. Estamos ¿qué? Esperando el cumplimiento de esta parte de la salvación, que al igual que las otras, tenemos la certeza de que va a suceder. Porque el que está prometiendo no es hombre, es Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Mire, Pablo le escribió a los creyentes de Roma que todos los que han sido predestinados, y tenemos que entender lo que es la expresión predestinado, porque a veces también esta doctrina de la predestinación se la ha entendido mal. La palabra predestinar es algo que se ve en el horizonte. Es como, voy a poner un ejemplo. En este año son los Juegos Olímpicos. Está predestinado que el que gane una competencia recibirá una medalla de oro.
asimismo está predestinado para los hijos de Dios en que la glorificación. Nadie está predestinado para irse al infierno, nadie está predestinado para irse al cielo, no. Dios le da al hombre, escoge la vida o la muerte, pero ¿qué luego le dice? Escoge la vida. Y la vida está en Cristo. Pero los que somos hijos de Dios tenemos consigo una cantidad de beneficios, una cantidad de promesas, y las promesas son fieles, una cantidad de privilegios, y entre ellos está la glorificación. Mire, la promesa de la glorificación es que un día nuestra alma y nuestros cuerpos se reunirán y tendremos cuerpos de resurrección. Pero quiero decirle que la glorificación es la consecuencia de que del sufrir. Porque en esta tierra usted y yo vamos a sufrir. Estos cuerpos sufren. Tal vez usted en esta semana experimentó una enfermedad, una fatiga, cansancio. Todo eso es parte. ¿Por qué? Porque ese es el efecto del pecado en nuestro cuerpo. Pero un día todo eso desaparecerá. La Biblia dice que esa gloria supera con mucho el sufrimiento. Recuérdese que estamos unidos con Cristo. Estamos unidos desde la cruz, crucificados y muertos. Hemos sido resucitados ¿para qué? Para esta nueva vida. Para que usted y yo andemos con Cristo. Andemos con Cristo. Trabajemos con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para trabajar para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en mi vida. Pero también muchas veces vamos ¿a qué? A padecer aflicciones. Aún por la causa del Evangelio vamos a padecer sufrimientos, vamos a estar sufriendo por la causa de Cristo. Ese es el sufrir con Cristo. Pablo decía que él tenía en su cuerpo las marcas. El pastor Héctor días atrás hablaba acerca del aguijón en la carne. Y mire, este aguijón, que hay diferentes hipótesis acerca de cuál era el aguijón. Nosotros entendemos que puede haber sido mayormente un problema en la visión. Pero cual haya sido el aguijón, esto fue permitido por Dios. Y fue permitido con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué fue permitido este aguijón? Para que él no se envanezca. Porque mire las experiencias que Pablo cuenta. Y no solamente las experiencias, aquella que dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, sino que el ministerio del apóstol Pablo era un tremendo ministerio. La Biblia dice que la gente se llevaba aún los paños. Mire. Y tengan cuidado porque a veces hoy día se quiere imitar eso. No, eso fue en el tiempo de Pablo. Puede ser que Dios lo quiera hacer eso, no lo quiera hacer, pero usted no. Usted haga mayormente por la palabra, pero no coja de un versículo y haga doctrina. Usted lo ve en Pablo, no lo vemos en Jesús que le tocaron el borde del manto, pero la Biblia dice, si está alguno enfermo, llame. Eso es enseñanza. ¿Se da cuenta? Eso es una enseñanza. Mire, se está dando una orden a la iglesia. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Lo que nos cuenta es algo que pasó. Que puede pasar hoy. Puede pasar si Dios así lo quiere. Pero su fe no está en el ministro. Su fe está en Cristo. Porque recuérdense que aunque suframos, no desmayamos. Porque estamos seguros. Recuérdense, ¿quién nos podrá separar del amor? Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros de que seremos glorificados. Y vayamos a la carta de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Mire lo que nos dice, porque ahí usted va a encontrar algunos
algunos versículos que nos van a servir para entender acerca de la doctrina de la glorificación. Capítulo 1 del verso 3 dice así. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Yo voy a leer del 3 al 5. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por eso quiero decirle que hay algo que está muy ligado con el aspecto de la glorificación, es el sufrimiento. No sé si usted me ha escuchado a mí decir, o tal vez algún pastor decir, que antes de la gloria está la cruz. Antes de que Cristo fuera glorificado, primeramente tuvo que ir a la cruz. Y eso va a pasar en todo cristiano. En algún momento, tal vez usted no pase cárcel, tal vez usted no pase persecución como le pasó a la iglesia de Tesalónica, pero va a haber un momento en que usted va a ser probado. Y por la causa de Cristo, los verdaderos cristianos van a padecer alguna clase de aflicción. Tal vez la gente, tal vez su familia, etc. Mire, eso es una consecuencia de la vida cristiana. ¿Cuál? La prueba. En la vida cristiana, como consecuencia de vivir para Cristo, es muy probable, por no decir es seguro, que padezcamos diversos sufrimientos. Pero frente a esto tenemos la esperanza. Y la esperanza la hallamos en la Escritura, porque ellas nos brindan. Miren, ¿cuál es la esperanza? Que seremos glorificados. Yo le voy a leer lo que dice Romanos 8:18, dice así: que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las enfermedades, por más que uno padezca, digamos, algún creyente en los últimos años de su vida, pase postrado en una cama y usted va a decir, ¿para qué voy a vivir? No. Si Dios le ha dado vida es con un propósito, pero ni siquiera ese tremendo padecimiento es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y a fin de que usted y yo seamos considerados dignos del reino de Dios, los sufrimientos con Cristo deben experimentarse. ¿Y cómo? Mire lo que dice el verso 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe. ¿Cómo debemos atravesar los sufrimientos? Con paciencia y fe. ¿Cómo debemos atravesar la hora de la prueba? No la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, pero el momento de la prueba en que su fe va a ser probada. Con paciencia y con fe. Por eso es que usted ve que Santiago dice que el resultado, el producto de la prueba de la fe es paciencia. Y la paciencia no avergüenza. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, ¿a qué? A padecer. Ahora quiero decirle que no es suficiente sufrir, puesto que el sufrimiento de una u otra manera va a venir a las personas. Toda persona aquí en la tierra en algún momento va a experimentar sufrimiento. ¿Qué es lo que difiere? Que cuando usted y yo enfrentemos, ya sea persecuciones, dificultades, adversidades, lo que difiere es nuestra actitud frente a aquellas tribulaciones. Eso es lo que contribuye a determinar si sufrimos con Cristo o no. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo respondemos en la hora de la aflicción? Por eso es que usted lo ve al apóstol Pablo, que él se gloría, es decir, él se alegraba de la conducta de los hermanos de Tesalónica.
Porque él sabía de las cualidades de esta iglesia. Sabía que esta iglesia constituía una iglesia verdadera por una sencilla razón. De que ellos buscaban que en todo Dios sea glorificado. Hermanos, mire, esta era una clara evidencia, y luego lo que dice el verso 5, era una clara evidencia del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, no es que en nosotros se esté efectuando un juicio. No es que en nosotros se esté efectuando un juicio, porque recuérdense que estamos libres de toda condenación. Pero este juicio es una prueba justa de Dios. Dios nos prueba. Dios probó a Job. Dios probó a Abraham. Dios nos está probando. Él está probando nuestra fe y nuestra paciencia. Y eso va a dar como resultado que si somos verdaderos no vamos a retroceder. Porque como dice el escritor de Hebreos, mas nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos, de los que estamos ahí firmes. Nuestra glorificación con Cristo, hermano, es aún futura. Sin embargo, Dios la ve tan cierta que la considera cumplida. Recuérdese lo que dice Romanos 8:30. Vuelvo a leer lo que dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y mire, todo está en el mismo tiempo. Mire, Dios la considera como algo que ya se ha cumplido. ¿Esto qué nos está enseñando? Que nuestra glorificación es tan cierta como nuestra justificación. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué para Dios el proceso de la salvación es como que si ya está cumplido? Porque Dios no ve el tiempo, o a Dios no le afecta el tiempo como nos afecta a nosotros. Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Él ve el pasado, el presente y el futuro como uno solo desde su perspectiva. Pero desde nuestra perspectiva, de nuestra visión, ¿cómo Él nos ve? Hoy, ¿cómo Él nos ve unidos con Cristo en el presente. ¿Cómo nos ve en el pasado? Nos ve justificados con Cristo en el pasado. ¿Y cómo nos ve en el futuro? Nos ve glorificados con Cristo. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque esto es en virtud de ¿qué? De nuestra unión, de nuestra justificación. Dios nos ve como glorificados con Cristo, pero esta futura glorificación es tan segura como nuestra presente unión y como nuestra pasada justificación. Eso sí, si permanecemos fieles, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Pero mire, hemos visto la prueba, pero vemos ahora los versos 6 en adelante, 6 al 10 de segunda de Tesalonicenses. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Mire, ahí está el justo juicio de Dios. Nosotros padeceremos, pero aquellos que nos persiguen, si no se arrepienten, ellos sí recibirán la ira de Dios. Mire, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Mire, eterna. Aquí, por eso entienda, cuando la gente va al infierno no es que será aniquilada, porque los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Que no hay infierno.
que los que no estén con Dios serán aniquilados. No. Por duro que parezca, las personas que estén separadas de Dios estarán eternamente donde el gusano no muere, no se acaba, donde el fuego no se extingue. Y no piense que ellos van a estar ahí pidiendo misericordia, no, van a estar blasfemando. Van a estar blasfemando porque estarán en su pecado. Estarán con el peso de su pecado, porque lo que los separa es el pecado. Por eso es que Cristo vino a morir y vino a nacer primeramente, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Y todo eso concluirá con la glorificación. Ahora, aquí hay una pregunta y quiero terminar con el verso, mire, verso 8, está en el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y mire lo que dice el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí habla acerca de un aspecto. Hemos visto primeramente la prueba. Aquí en el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibiremos esta gloria? ¿Cuándo seremos glorificados? La respuesta la hallamos en el verso 4 de Colosenses. El Colosenses 3:4. Recuérdense, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué dice aquí el verso 10 de 1 Tesalonicenses 2:10? Cuando venga en aquel día. Primeramente, ¿para qué? Para Él ser glorificado en sus santos. Es decir, para que Él reciba la gloria, la honra y el poder. No es que Él no lo tenga, pero en ese momento todos diremos, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para el Cordero. Amén. Mire, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquellos que han fallecido creyendo en Cristo, como Pablo enseña en la primera carta a los tesalonicenses, que dice que entonces se resucitarán. ¿Y resucitarán con qué? Con cuerpos glorificados cuando Cristo regrese por su iglesia. Los fieles cristianos que tengan en aquel momento vida, ¿qué va a pasar? Serán arrebatados, experimentarán una transformación de sus cuerpos de manera instantánea y subirán al encuentro con Cristo en el aire. Este cuerpo natural se transformará en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así lo dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, 21. Mire, vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Pero esa será solamente el comienzo de nuestra glorificación. Eso no es toda la glorificación, porque nosotros un día estaremos en el cielo. Caminaremos, como decía el pastor días atrás, decía, en calles de oro, un mar como de cristal. Mire, estaremos al lado de la presencia de Dios. Estaremos con Él reinando aquí en la tierra. Todo eso tiene que ver con la glorificación, hermanos. En su glorioso retorno será acompañado, dice, de los ángeles de su poder. Y cuando Cristo venga a restaurar a Israel, nosotros también estaremos con Él. Pero quiero decirle que en realidad parte de estos propósitos, como decía hace un rato, son ¿para qué? En primer lugar, para que Él sea glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que lo creyeron. Pero, hermanos, esta gloria no será nuestra,
sino que nosotros vamos ¿a qué? A reflejar la gloria de Dios. Seremos como un espejo que refleja. A veces en un espejo el sol se proyecta y él refleja los rayos solares. Así mismo nosotros, hermanos, seremos un espejo que refleja la luz de Dios. Solo aquellos que realmente estén unidos con Cristo, aquellos que realmente hayan muerto, aquellos que verdaderamente viven la vida cristiana, son los que vivirán la gloria de su presencia y reflejarán la gloria de Dios. Nosotros viviremos en la nueva Jerusalén, aquella ciudad iluminada. Dice que el Señor ilumina, porque allá en la nueva Jerusalén ya no habrá necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios iluminará. Así lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, el verso 23. El sufrimiento, tal vez usted dice, hoy yo estoy lleno de sufrimientos. A veces nos dejamos llevar por los sufrimientos, hermanos. Los sufrimientos producen ansiedad, producen momentos de oscuridad, pero es una oscuridad transitoria en nuestra vida, porque un día estaremos con Él. Mira a través de los ojos de Dios, porque a través de la eternidad, los verdaderos hijos de Dios experimentaremos la gloriosa luz que procede de la presencia de Dios. Recuérdese a Moisés. ¿Qué pasaba cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión, o luego fue el tabernáculo propiamente dicho? Dice que cuando Moisés entraba, cuando él salía, él tenía que ponerse un velo, porque su rostro, mire, la Biblia dice que Moisés, no hubo un hombre como Moisés, porque Dios habló cara a cara. Pero es porque, recuérdese lo que Dios le dijo cuando él tuvo su encuentro allá en el Sinaí. Le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Hermanos, usted hoy es templo del Espíritu. Y lo que tiene que irradiar de nuestras vidas es santidad. No digo que no vamos a pecar, pero tenemos que consagrar nuestras vidas. Pero recuérdese que aquellos que rechacen a Cristo serán eternamente separados de la gloria de Dios. Sufrirán pena de eterna perdición. Los escogidos de Dios por siempre y para siempre estaremos experimentando las maravillas de su presencia. Y esto es lo que nos ayuda, hermanos, estas promesas, la doctrina, la enseñanza de la glorificación, que le ayude a soportar las pruebas y que le ayude a padecer las diferentes aflicciones con fe y paciencia, sabiendo que la paciencia no avergüenza. Porque un día usted dirá, ahora entiendo por qué tenía que ser pulido, por qué tenía que ser moldeado, por qué tenía que entrar en medio de la prueba. ¿Para qué? Para que hoy yo valore, hoy yo sepa lo que ha sido el sufrimiento de Cristo. Porque así como Él sufrió, Él también fue glorificado. Así también nosotros sufriremos, pero también seremos glorificados con Él. Esto es lo que nos ayuda a soportar estos problemas, estas aflicciones temporales o transitorias, estos sufrimientos terrenales, pues sabemos que los privilegios y las bendiciones serán eternas. Y para terminar, veamos los versos 11 al 12, dice así: por lo cual, mire lo que dice el apóstol Pablo, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este es el triunfo.
La glorificación es un aspecto del triunfo. Recuérdese lo que decía Pablo a los romanos, que en Cristo somos más que vencedores. Pero ¿cuál es el triunfo aquí en esta tierra? Antes de que usted sea glorificado, ¿cuál es el triunfo? De que en su vida, en mi vida, la gloria de Dios se manifieste. Porque Cristo triunfará sobre el mundo cuando regrese. Pero hoy Él quiere triunfar en nuestra vida. Porque cuando retorne, no solo será para imponer justicia a aquellos que se le opusieron, sino también para glorificar a aquellos que están unidos con Él. De manera que no solamente seremos glorificados con Cristo, sino que Él se glorificará en nosotros. Y esa es la razón de la oración. Mire, el apóstol Pablo, ¿por qué oraba? Oraba por la iglesia en Colosas, para que Dios se glorificara, para que ellos sean testimonio. Hermanos, nosotros somos sal, somos luz, somos cartas abiertas, pero tenemos que serlo. Y para eso tenemos que santificarnos, porque ser glorificados con Cristo implica que a través de nuestra vida su nombre reciba hoy la gloria que Él se merece. Quiero concluir con algunas palabras de algunos hombres de Dios. El año pasado un predicador americano llamado Tim Keller falleció y él una vez escribió lo siguiente, dice así: sabemos que aún no somos lo que un día seremos, que aún no tenemos todo lo que un día tendremos. Sabemos que todos nuestros mejores días están por venir y que llegará el día en que todos nuestros días dolorosos habrán quedado atrás. Aguardamos con ansiedad y sin embargo pacientemente, sabiendo que el dolor pasará y que esta vida no es todo lo que hay. Esta vida no es todo lo que hay, porque después de esta vida viene la eternidad. Nuestros cuerpos, amados hermanos, serán glorificados. Esto quiere decir que nuestras enfermedades desaparecerán. Nuestras lágrimas serán enjugadas, nuestros dolores serán cosas del pasado, nuestras angustias serán absorbidas por el océano de la alegría de estar con Cristo. Nuestro pecado con el que tanto batallamos por fin será arrancado completamente y para siempre de nuestros corazones, porque Él ha prometido en el nuevo pacto darnos un nuevo corazón, un corazón donde la palabra de Dios marque nuestras vidas. Y estamos en proceso. Decía un gran escritor del siglo pasado, él era un hombre de Dios, él se llamó C.S. Lewis, y él decía: Dios convertirá al más débil, al más sucio de nosotros en una criatura deslumbrante, radiante, inmortal, palpitando con tal energía y alegría y sabiduría y amor como no podemos imaginarlo ahora. Un espejo brillante y sin mancha que refleja perfectamente a Dios, aunque por supuesto en una escala menor. Su infinito poder, deleite y bondad. El proceso será largo y a veces muy doloroso, pero eso es lo que nos espera, nada menos. Lo que nos espera es ser un día glorificado, pero mientras tanto, recuerde, estamos unidos con Cristo, en la cruz, en la muerte, en la resurrección, en la nueva vida, en el andar diario, que cada día andemos como Cristo anduvo. Trabajemos para Cristo, suframos con Cristo, sabiendo que estamos seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de que un día seremos glorificados con Cristo. Seremos glorificados porque somos herederos con Cristo y porque un día reinaremos con Cristo. Amén.